Lo prometido es deuda. Ya pudimos establecer comunicación con la diputada de la Ciudad de México, Marcela Fuente, una de las principales promoventes de esta llamada Ley Malena. Muy buenas noches, diputada, ¿cómo estás? Gracias, Braulio. Un saludo a toda la audiencia. Qué bueno que nos acompañas, porque me parece que sí es una reforma bastante importante para pues, mitigar la violencia contra las mujeres. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para esta ley? Decir que la violencia SIDA, las violencias patriarcales más desgarradoras que puede sufrir una mujer, es el acto de arrojar química ácida corrosiva que dañe permanentemente la vida, y que eso tiene consecuencias a nivel salud física, cualquier cambio en su vida y en sus. También queremos decir que uno de los primeros pasos fue visibilizar la violencia que creemos en México. Y gracias al trabajo de las activistas, de María Elena Ríos, de Elisa Xolalpa, de Carmen Márquez, un foro realmente abierto en todo el proceso de la iniciativa de ley, pudimos tejer las historias, pero también avanzar en la lucha como tentativa de feminicidio y no solamente como lesión. También parte de lo esencial que contempla esta reforma son penas de entre 8 a 12 años. Sin embargo, en la reforma también se establecen agravantes que pueden elevar las penas hasta 46 años. ¿Qué nos puedes contar sobre estas agravantes? La violencia ácida está abarcando cualquier sustancia que queme cualquier órgano, que lastime. Pero generalmente las mujeres son agredidas con sustancias que las marcan de por vida y que les dejan la piel, los órganos externos, internos lastimados. En ese caso sería tomado como agravante tentativa de feminicidio. Y entonces tenemos las penas máximas de 40 a 46 años. Y también incluimos en esta reforma a las personas con discapacidad, a las infancias y a las mujeres trans. A nivel nacional tenemos 2 casos de mujeres trans. Una en Jalisco se le negó la atención cuando le arrojaron ácido, y otra a la compañera Sandra Montiel, que estaba acompañando activamente la iniciativa de ley que fue la violencia ácida. Y bueno, ya lo manifestó en el foro de Ley Malena que hicimos hace aproximadamente un año, y ella nunca ha obtenido justicia. En ese sentido creemos que es bien importante, y lo platicamos con María Elena, que fue súper insistente en esto, que absolutamente a todas las poblaciones vulnerables, porque también existe un proceso de racialización por parte de los agresores, a que los agresores creen que las víctimas no van a tener los medios suficientes para poder denunciar, es decir, los medios económicos, relaciones en la política o en el Poder Judicial. Y desgraciadamente me parece que este ha sido el caso de la saxofonista María Elena Ríos. A pesar de ser una persona pues mediática, a pesar de ser una persona artista del medio artístico, pues ha habido muchos temas en su caso y no ha podido acceder a la justicia. Pero también esta reforma, generalmente la Ciudad de México se caracteriza por aprobar antes que otras entidades reformas en materia de derechos, en materia de protección de las mujeres. Cuéntanos, ¿esta es la primera entidad que aprueba esta reforma o si no, es de las primeras, no? Fuimos la primera entidad en proponer la iniciativa de ley, y a partir de eso empezamos a recorrer los estados. María Elena empezó a recorrer los estados pidiendo en los congresos locales que se tomara en cuenta que violencia ácida es un tipo específico, y a promover la iniciativa de ley. Se ha presentado ya en varios estados. California recientemente se aprobó antes que en la Ciudad de México, pero acá resulta bien importante porque finalmente los congresos locales retoman las acciones de la Ciudad de México, porque sí tenemos la Constitución. Por ejemplo, fuimos la primera ciudad del país en que instauró una comisión especial de víctimas. Esto se tiene que realizar en todos los estados porque todavía no existe una ley de víctimas, una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencias,
parece inaudito, pero todavía no está en todos los estados. Aquí tenemos un marco jurídico muy amable, con muchos derechos, de mucha conquista de libertades. En ese sentido, nos permite ir generando pues vanguardia, ser la punta para la transformación pues a nivel nacional. Sin embargo, bueno, sí, la Ciudad de México ha sido una entidad de avanzada en materia de derechos. Sin embargo, si algo hemos visto con algunos gobiernos que han llegado en Latinoamérica es que los derechos no se conquistan lamentablemente para siempre. Hablando específicamente del caso en Argentina, pues el presidente Javier Milei ya presentó o ya tiene claras intenciones de derogar el derecho al aborto, que fue una movilización impresionante allá en Argentina con la denominada Marea Verde, y que pues eso también inspiró a muchos otros movimientos en otras latitudes de América Latina. ¿Cómo ves la situación hoy en la Ciudad de México? ¿Crees que hay mucho más hacia dónde avanzar en materia de derechos? ¿Cuál es la importancia de que la ciudad continúe siendo una ciudad de derechos? Claro, yo lo que noto en la Ciudad de México es que hay una conquista cultural. Porque no basta justamente lo que dices, Braulio, de las conquistas legales, de avanzar en la Constitución, pero si no existe un cambio de mentalidad a que tenemos que avanzar siempre a más equidad, más justicia, más derechos. En la Ciudad de México yo noto que existe un avance sustancial en ese sentido. Por ejemplo, Ley Malena se aprobó por unanimidad, aunque Acción Nacional pues ahí quiso golpear un poco, pero finalmente hubo consenso entre todas las fuerzas parlamentarias porque se sabe que este tema es importante, que los derechos de las mujeres no se deben de tocar y que tenemos que avanzar a la erradicación de las violencias. Entonces, yo veo una Ciudad de México progresista, de libertades, de derechos, muy clara acerca de hacia dónde quiere caminar, y pues a mí me da mucho orgullo ser legisladora de esta gran ciudad porque es una de las ciudades más importantes a nivel mundial y que han marcado punta de lanza en la conquista de estos derechos. Diputada, también ahorita te iba a comentar sobre ese tema, cómo había sido la votación. Ya nos dices que se aprobó por unanimidad, pero también está el tema de que el Partido de Acción Nacional intentó golpear con esta reforma. Cuéntanos, ¿de qué se trata eso? Bueno, primero decir que lamentamos que se quiera politizar, claro, partidizar esta iniciativa que nos pertenece a todas, que hay legisladoras a todos los niveles y en todos los estados que de alguna manera han abonado en sus trabajos en la construcción de una iniciativa de ley. Sí, esta, y lo decimos con responsabilidad y también con humildad, es la más importante y la más de avanzada que se ha propuesto, porque no solamente vincula tentativa de feminicidio, sino que abarca un padrón por parte de la Secretaría de Salud, que actualmente no tenemos estadísticas, reparación del daño, incluye a mujeres trans, es un nuevo tipo de violencia, vaya, como tenemos violencia económica, violencia física, ahora violencia ácida, ya no se mete en el capítulo de lesiones. Eso es muy importante, pero lo cierto es que en el proceso de dictaminación sí hicieron vacío los diputados y diputadas de Acción Nacional en la aprobación de la iniciativa de ley, lo cual pues nos parece muy lamentable porque no se debe de partidizar, especialmente este tipo de temas. Nos podemos poner de acuerdo. Sí, sin duda, más allá de las diferencias políticas, me parece que los derechos no están a negociación. Finalmente, qué bueno que se aprobó por unanimidad, y también qué bueno esto que mencionas, que contempla también la reparación del daño, porque ya no es un enfoque meramente punitivista, sino también pues de justicia. Diputada, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Braulio, por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Te mando un fuerte